temas que a mí particularmente me llamaron la atención. Por un lado, esta idea que fue como bien batallada o bien cuestionada por parte de algunos colegas. Yo planteé durante mucho tiempo que la presencia afrodescendiente en el norte había sido un ir y venir entre adaptación y resistencia, ¿no? Eh, Habían sido poblaciones que se habían adaptado muy bien en la lógica de la sobrevivencia. Pero a medida que yo fui avanzando en trabajos de archivo, me fui dando cuenta que la resistencia era la más interesante de contar, ¿no? La resistencia, no solo la resistencia explícita, la que uno ve en América, ¿no? Sino que esa resistencia en silencio. Y alguna vez lo dije en un encuentro que tuvimos en Pica, también en un contexto del patrimonio cultural, que gran parte de lo que hoy día sabemos, ya sea a través de documentos históricos o de memoria oral, es a través de la resistencia en silencio. Cómo fue posible la resistencia a través del silencio. Ah, Cuando, cuando se estaba articulando esta afrogénesis en el norte con organizaciones afrodescendientes, Lumbanga, Oro Negro. Yo alguna vez digo, ¿no? Eh, que, mm, que la resistencia del esclavo fue clave. Y, y se molestaron un poco, porque todavía, eh, porque me parecía que lo que ellos querían que de la historia académica, científica, se construyera, era una historia como replicando el sufrimiento. No sé si se entiende. Y cuando yo digo que la presencia afrodescendiente, esclava y libre, fue bastante más fogosa, ¿no? Determinante, eh, y resistencia explícita y también en silencio. Y eso nos gustó mucho. Yo escribí algunas cosas respecto de cuáles eran mis sensaciones, de cuáles podían ser los espacios de diferencia y convergencia de ambas historias, las posibilidades de hacer una historia afroindígena. Yo solo quiero decir que como mundos subalternos, obviamente, y deberíamos eh, deberíamos hacer esos espacios en común. Eh, Creo que la historia tradicional ha metido al mundo indígena y también al mundo afro en estos lenguajes biopolíticos y anatomopolíticos, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo de salirnos de ahí, ¿no? Eh, y además creo que un ejercicio como ese sería un trabajo académico de profunda democratización cultural y política de estos procesos. Sería, creo que, una oportunidad interesante para darle dinamismo a estas alianzas entre gestión popular y desarrollo del pensamiento crítico y científico. Eh, y, y, quizá seguiría, y digamos, me gusta, podría seguir siendo un ejercicio todavía incómodo para esta historia oficial que ha negado, ha silenciado, ha invisibilizado, ¿no? Tanto la historia afro eh, como esta historia indígena, siempre mirada desde lo hispano. Y tenía por ahí una... ¿Cuáles son los problemas a enfrentar? Tenía varias cosas escritas, a lo mejor puedo volver a ello. Bueno, exigirá pensar lo impensado, o sea, asumir la sorpresa como acto constructivo de la labor teórica, ¿no? Ante la interrogante que, puesto que nos has planteado algunas y muy provocadoras e interesantes, de si sería posible hacer una historia afroindígena o indoafricana en el territorio andino, entendido como Chile, Bolivia y Perú, yo diría, sin dudarlo un segundo, sí, se viene haciendo y hay que seguir ese camino. Ahora bien, en mi país, Bolivia, y también en el Perú, existen pues eminentes historiadores que han trabajado y que están trabajando arduamente para darle historicidad al pasado indígena, lo sabemos, estudiando fuentes
alfabéticas, pero también visuales, en distintos, como diría José Luis Martínez, soportes de memoria, en diferentes periodos y en la larga duración. En Chile he visto un despertar bastante importante en las últimas décadas que posiblemente está, y lo dirá mejor que yo Montserrat, vinculado a procesos y luchas sociales encaminadas actualmente, lo que nos recuerda esta innegable conexión entre el conocimiento, las relecturas del pasado que vamos haciendo y la convivencia, la contingencia, la coyuntura presente. En Bolivia han sido poquitos los historiadores que se han dedicado al tema, pero fundamentales sus trabajos. Recuerdo los trabajos pioneros de don Alberto Crespo, los que sigue llevando adelante Eugenia Bridiquina, los que está llevando adelante Juan Angola Maconde, Esther Aillón, por ejemplo, que no puedo dejar de mencionar, y son pocos. Reitero esto, la razón que se expone generalmente es que, y creo que hay un poco de irresponsabilidad de la historiografía en ese sentido, que puesto que eran o los han puesto en situación de minoría, entonces, y como que la mayoría es sobre todo la denominada indígena, mestiza, según las categorías que se le van dando, entonces tendemos a pensar que Bolivia es un país indígena en nuestro imaginario, pero casi nunca se remite a la presencia y al legado afrodescendiente, insisto, relegado a una situación de minoría. Menos frecuente, mucho menos frecuente, y ahí voy a la respuesta de la pregunta, es encontrar en estas regiones, en nuestras tres regiones, estudios con enfoque a la historia afroindígena como tal. Y no me refiero a datos puntuales que se muestren en trabajos sobre historia indígena sobre el mundo afro o a la inversa, ¿no? Entonces, existen, eso sí, pero son muy poquitos. Y quizá porque nos hemos acostumbrado a separar la historia indígena de la historia africana y afrodescendiente al hacer historia en América del Sur, que son al mismo tiempo esas mismas categorías de adscripción etnificadora coloniales, finalmente, que tratamos de entender y a la vez de las que queremos salir un poco para mostrar nuevas lecturas. Entonces, esta aproximación me parece que es necesario llevarla adelante, me refiero a la aproximación a la historia afroindígena o indoafricana para la comprensión cabal de ciertos fenómenos. Y no quiero con esto decir que debemos encaminar nuevos procesos de etnificación o de esencialismo en la demarcación de lo afroindígena como categoría de análisis. En el caso de los estudios sobre afrodescendientes, creo que hay varios retos, más que problemas, son retos, pensar lejos del purismo, ¿no? Que no son grupos aislados, que no tienen contacto con nadie, ¿no? Para el caso del Perú y de Lima, son grupos que viven en permanente contacto, diálogos y tensiones, entonces no podemos aislarlos, ¿no? Tal vez lo hacemos como parte de la metodología, pero no hay que perder de vista, en realidad, como bien lo decía Paola, ¿no? No hay que perder de vista que estamos hablando de grupos en interacción. Por eso el enfoque intercultural es muy importante y también por otro lado la circularidad, ¿no? Entre la academia y el activismo, y no olvidar pues que esto no es un grupo que está congelado en el pasado, ¿no? No se trata de un colectivo congelado en el pasado, es un grupo, es un colectivo con sus diferencias regionales y locales también, y que a veces también las diferencias tienen que ver con la población rural y la población urbana.